nombre es Andrés Gavilanes, estudio en la Universidad Nacional de Chimborazo. El día de hoy vamos a resolver ejercicios matemáticos con funciones racionales. Para lo cual tenemos el siguiente ejemplo. Bienvenidos y damos inicio. Funciones racionales. Para cual tenemos el siguiente ejemplo, que nos dice que la función f de x es igual a x más 2 sobre x al cuadrado menos 4. Cabe recalcar aquí en este punto que mientras nosotros podamos simplificar más a una función, se nos hará más fácil de resolver el ejercicio, para lo cual lo podemos hacer por el método de factorización en el denominador, para lo cual nuestra función nos quedaría de la siguiente manera. F de x, el numerador lo conservamos como tal está, porque no tiene un elevado un exponente. Entonces lo realizamos de la siguiente manera. X más 2 sobre un número multiplicado le sume esto. Entonces sería x menos 2 por x más 2. Como podemos darnos cuenta, tenemos aquí un par de números semejantes, los cuales podemos simplificar para hacer nuestra función mucho más fácil. Ahora, aquí en este punto tenemos que darnos cuenta de algo, que no podemos dejar al numerador con 0. Entonces tomamos el valor de 1, para lo cual nuestra función nos quedaría de la siguiente manera. F de x es igual a 1 sobre x menos 2. Para lo cual nos será mucho más fácil de resolver nuestra función racional. Ahora, como primer punto, en las funciones racionales tenemos que encontrar el dominio. El cual está representado por las siglas de f, el cual quiere decir dominio de la función, para el cual nosotros sabemos que en todo dominio de la función se encuentran todos los números de los reales, pero con ciertas excepciones de números que no pertenecen, que no entran en este grupo, para lo cual tenemos que despejar nuestra ecuación del denominador, para lo cual hacemos de igualarlo a 0, x menos 2 diferente de 0, para lo cual queremos que nuestra x nos quede libre, para lo cual tenemos un signo negativo que está restando a este producto, por lo cual realizamos lo siguiente: como está restando, pasa al otro lado sumando. Entonces nuestro dominio de nuestra función son todos los reales excepto, y entre llaves, el 2. Listo, esto lo tenemos como primer punto en nuestra función. Ahora, como segundo punto tenemos el rango. El rango, el cual es representado por las siglas RF. ¿Qué quiere decir rango de la función? Aquí igual se encuentran incluidos todos los números de los reales, pero con cierta excepción, que tenemos que despejar nuestra fórmula principal, para lo cual utilizamos nuestra siguiente forma. F de x lo tomamos como fuera y, entonces esto es igual a 1 sobre x menos 2, en donde nos dice que tenemos que despejar esta ecuación, para lo cual realizamos una multiplicación por aspas, lo cual nos deja x, y, porque está más por más es igual a más, x por y es igual a xy, y realizamos lo mismo con el menos 2, más por menos es igual a menos, 2 por y es igual a menos 2y, y esto es igual a 1. Para lo cual ahora nos pide que tenemos que dejar sola a x, tenemos que despejar simplemente a x, para lo cual realizamos lo siguiente. Borramos nuestro dominio por falta de espacio.
Para lo cual realizamos lo siguiente. Como aquí tenemos un producto que está restando, pasa al otro lado a sumar. Sería xy es igual a 1 más 2y sobre, perdón, más y, vamos haciéndolo por pasos. Y aquí sería, como queremos despejar x es igual a 1 más 2y. Aquí como vemos que tenemos algo que está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Para lo cual nos queda que x es igual a 1 más 2y sobre y. Ahora encontramos parte de nuestro rango, pero ¿qué dice? Que este y nunca puede ser diferente de 0. Tiene que ser diferente de 0. Por lo que el rango de nuestra función son todos los reales excepto el 0. Y tenemos encontrado nuestro segundo punto. Recordar que no debemos olvidarnos de esto porque en el proceso tendremos que seguir utilizándolos. Como tercer punto también tenemos el punto de corte en las coordenadas punto de corte en el eje X. Lo cual nos da una pequeña cláusula que nos dice que aquí será y es igual a 0. Para lo cual tomamos nuestra fórmula principal que ya la tenemos y decimos que f de x viene a ser y. Y esto es igual a 1 sobre x menos 2. Como nos dice que y es igual a 0, y es igual a 0 y esto, como solo necesitamos el numerador, lo tomamos. Ahora, esto se produce una falsedad, ya que no puede ser esta situación. Es una falsedad. Por lo tanto, no existen elementos que tengan punto de corte en el eje de X. Y hallaríamos nuestro tercer paso. Ahora, como cuarto paso, también nos piden que realicemos el punto de corte con el eje Y. Cuarto paso, punto de corte con el eje Y. Para lo cual nos dice igual una pequeña cláusula que ahora X va a ser igual a 0. Entonces tomamos nuestra fórmula principal con y es igual a 1 sobre x menos 2 y reemplazamos los valores de 0 en x, lo cual nos deja como resultado que y es igual a 1 sobre 0 menos 2. 0 por menos 2 es igual a menos 2, por lo tanto y es igual a menos por más es igual a menos 1 medio. Y nuestro punto en el eje de las y va a ser de 0 punto menos 1 medio. Y así ya habremos encontrado nuestro punto de corte en el eje Y. Recordar que debemos tenerlo muy en cuenta para graficar nuestra función. Ahora, como quinto paso, nos pide también realizar la monotonía, la cual se resuelve de la siguiente manera. Como quinto paso, la monotonía. ¿Qué nos dice la monotonía? Que debemos de utilizar la primera derivada, para lo cual se da de lo siguiente, y es igual a 0. Entonces tomamos la fórmula general que nosotros tenemos
nuestra fórmula principal, y es igual a 1 sobre x menos 2. En donde que nos dice que lo podemos resolver por la forma que ya les acabo de mencionar, o también podemos realizarlo de la siguiente manera. Podemos realizar tomando el denominador y elevándolo a la exponente menos 1, pero también iniciándolo con el mismo signo, que nos quedaría x a la menos 2 elevado a la menos 1. Ahora, ¿qué podemos hacer? Tenemos que sacar la primera derivada, para lo cual nos queda de la siguiente manera. Y es igual a menos x menos x más 2, perdón, menos 2 menos 1 al exponente, lo cual nos quedaría como resultado que esto es igual a y es igual a menos x menos 2 elevado a la menos 2, para lo cual podemos reemplazar como la siguiente forma. Y es igual a 1 y esto es igual a menos 1 sobre x menos 2. Y esto elevado al cuadrado. Pero esto nos da como resultado una falsedad. Por lo tanto, tenemos que tomar el dominio de la función, lo cual en reemplazo de su monotonía. Para lo cual tomamos el dominio de la función, el cual era el dominio de la función, eran todos los reales excepto el 2. Entonces realizamos nuestra tabla que nos dice que va desde abierto, desde menos infinito, porque dice todos los reales, coma 2 abierto, porque son todos los reales, unido con desde 2 abierto a más infinito abierto. Y realizamos nuestra tabla. En donde aquí vamos a encontrar una muestra y una conclusión. Donde aquí yo voy a dar valores a x que vengan desde menos de infinito hasta el 2, para lo cual vamos a elegir el 0 y y cuál será. Y aquí de la misma manera vamos a utilizar valores que vayan desde más 2 positivo hasta el infinito positivo, de lo cual utilizaremos el número 3. Cabe recalcar que aquí no tratamos de buscar ningún valor numérico, sino lo que tratamos de buscar es el signo con el cual trabaja para saber si es creciente o decreciente. Para lo cual volvemos a nuestra derivada de la cual nos salió. Y1 es igual a menos 1 sobre x menos 2 al cuadrado. Como sabemos que todo número elevado al cuadrado nos da un signo positivo, entonces tenemos un signo positivo en la parte del denominador. Y como aquí tenemos un signo negativo que afecta al 1, tenemos un signo negativo. Por lo cual hacemos una multiplicación de signos que nos da más por menos es igual a menos. Entonces tenemos menos para las dos funciones. Lo cual nos dice que son decrecientes. Decrece desde menos infinito a 2 y decrece desde más 2 a infinito. Pero como tenemos dos decrecientes,
se la nombra como netamente decreciente. Porque no tenemos crecientes positivas ni crecientes negativas. Entonces es una función netamente decreciente. Ahora ya encontramos nuestra monotonía. Como sexto punto tenemos que encontrar a ver si es continua o no es continua. Esta ecuación es continua porque va desde los infinitos. Entonces, como punto 6, sabemos que es continua. Entonces, esta sí lo cumple. Como séptimo punto tenemos que encontrar la paridad de la paridad, saber si son par o impar. Para lo cual aquí nos dice que para ser par, vamos primero con par, nos muestra que una fórmula que nos dice que la función de menos de x es igual a la función de x. Para lo cual nuevamente tomamos nuestra fórmula general, que nos decía que f de x es igual a 1 sobre x menos 2. Como aquí nos dice que la función es negativa, entonces la volvemos negativa. 1 sobre menos x menos 2. Pero ojo, y esto igual a lo mismo que tenemos acá, porque nos dice la función de x positiva. 1 sobre x menos 2. Para lo cual tenemos que tener en cuenta que x nunca puede quedar negativo, por lo cual multiplicamos por el menos 1, lo cual nos dice que es 1 sobre x menos 2. Y acá queda de la misma manera, 1 sobre x menos 2. Tanto para ser par, x más 2, perdón, multiplica el menos 1, lo multiplica, afecta a los dos valores. Para lo cual, para ser par o impar, las funciones deben ser las mismas. Y como podemos darnos cuenta, aquí no lo son. Entonces, esto no es una función par. No es par. No es par. Ahora vamos a darnos cuenta si podría ser impar. Para lo cual también nos da una siguiente fórmula. Nos dice que para ser impar dice que f menos de x es igual a menos la función de x. Para lo cual tomamos nuestra misma fórmula que decía función de x es igual a 1 sobre x menos 2 y reemplazamos los valores. De igual manera tenemos 1 sobre menos x menos 2. Realizamos la misma multiplicación de signos que hicimos. Y ojo, acá también tenemos un menos, entonces afecta a la función 1 sobre x menos 2. Entonces acá x nunca puede quedar con signo negativo, entonces lo multiplicamos por el menos 1. 1 sobre x más 2 menos, y acá es igual a menos 1 sobre x menos 2. Como podemos darnos cuenta, aquí tampoco tenemos una función que sean iguales al... Tendrían que ser iguales las dos para ser funciones impares, y lo cuales no lo son. Por tanto, no es impar. Y al no ser impar, nos dice que no
tampoco tiene paridad. Esto como punto 7, ya habíamos encontrado nuestro punto 7. Como punto 8 tenemos saber si son simétricas o no son simétricas. ¿Cómo sabemos si son simétricas o no son simétricas? Porque para ser simétrica tiene que ser par o impar, o las dos. Entonces, como no sale ninguna, esto no es un elemento existente. Como noveno punto, tenemos saber si son máximos y mínimos. Máximos y mínimos. ¿Cómo podemos darnos cuenta si son máximos y mínimos? Con lo que teníamos en la monotonía. Pero al ser netamente decreciente, nos da que esto que no es existente, ya que las dos son netamente decrecientes. Netamente decrecientes. Ahora, como punto número 10, tenemos que buscar las asíntotas. Las cuales las asíntotas las encontramos con el dominio de la función, el resultado del dominio de la función, que es todos los reales excepto el 2, y el rango de la función, que es todos los reales excepto el 0. ¿Para qué? Para saber que las asíntotas verticales van a estar representadas por el dominio y las horizontales por el rango. Entonces podemos darnos cuenta, lo que nos interesa a nosotros son los valores numéricos para los ejes. Entonces la asíntota vertical sería igual a 2 y la asíntota horizontal sería igual a 0. Y tendríamos encontrado nuestras asíntotas. Y habríamos culminado con nuestro paso número 10. Como paso número 11, tenemos la gráfica de la función, para lo cual la gráfica de la función, para lo cual se recuerdan que habíamos hablado de que tenía un punto en el eje de la y, lo cual nos dice que ese punto es igual a 0, menos un medio. Tomamos las asíntotas, la asíntota vertical, que sería igual a 2, y la asíntota horizontal, que es igual a 0. Y graficamos nuestra función. Tomamos nuestro plano cartesiano. Tomamos nuestro plano cartesiano y lo nombramos por sus ejes x, y, menos x y menos y. Como nos dice la asíntota vertical, nos dice que es igual a 2, entonces trazamos una asíntota vertical.
Para lo cual también debemos hacerlo como nos dice una asíntota horizontal de 0 que va desde aquí hasta encontrarse con la vertical. Y listo, tenemos trazado nuestras asíntotas. Para lo cual nos dice que también debemos graficar el punto 0 en X menos 1 medio en Y. Para lo cual sabemos que 0 se encuentra en el centro y 1 medio es igual a 0.5 que se encuentra en el eje de las Y negativas. Que estaría por aquí. Entonces, como nos dice que las funciones, las dos son netamente decrecientes, no pueden toparse con el 2. Entonces, simple y llanamente decrecen desde el eje de las X negativas hacia abajo. Y lo mismo decrecen en la asíntota vertical. Y tenemos graficado nuestra función. Ahora, en ciertos casos se requiere también saber si es una función biyectiva, para lo cual tenemos que saber que si es biyectiva consta de inyectiva y subyectiva, perdón. Para lo cual nos dice que es biyectiva si es inyectiva y si es subyectiva. Para lo que también nos da unos pequeños reglamentos que nos dice que para ser inyectiva tiene que ser x1 ser igual a x2 y subyectiva tiene que ser y ser igual a y. Entonces tomamos nuevamente nuestra función original simplificada que nos decía 1 menos x menos 2. Para lo cual tenemos que interpretar con los dos que tenemos aquí en la fórmula, que nos dice que sería, allí no la tomamos en cuenta, entonces sería 1 sobre x1, ya que tenemos aquí x1 menos 2, y esto es igual a 1 sobre x2 menos 2. Para lo cual aquí también podemos realizar una multiplicación por aspas, lo cual nos dejaría como resultado que menos más por más es igual a x2 menos por más es igual a menos 2 es igual a x1 menos por más es igual a menos 2. Como podemos darnos cuenta aquí tenemos términos semejantes, pero como se encuentra al otro lado lo podemos simplificar y nos quedaría x2 es igual a x1. El orden de los factores no altera el producto y podemos darnos cuenta que sí es inyectiva. Ahora tenemos que darnos cuenta si es subyectiva, para lo cual tenemos que volver a realizar lo que ya habíamos hecho en el rango, lo que nos decía que y es igual a 1 sobre x menos 2, para lo cual debíamos multiplicar por aspas, lo cual nos decía que xy es igual menos 2y es igual a 1. Y ahora despejamos la x, como ya lo habíamos hecho, que nos quedaba x es igual a 1 más 2y sobre y. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora reemplazamos este valor, corresponde a los valores de y. Sí, corresponde a los valores de y, perdón, no es x, es y, corresponde a los valores de y.
Entonces reemplazamos todo lo que tenemos en y. Por ejemplo, decimos que y es igual a 1 más 2y. No, perdón. Tomamos nuestra fórmula general de nuevo. 1 sobre x menos 2. Donde que y va a reemplazar al valor de x y sería 1 sobre, y tomamos este valor, x, que sería igual a 1 más 2y sobre y, y todo esto menos 2. Para lo cual resolvemos haciendo los mínimos que podemos encontrar. Como tenemos y, podemos hacerlo con y. Entonces y es igual a, el 1 se conserva porque está ahí, y para y es igual a 1, entonces sería 1 más 2y. Todo esto sobre y. Y tenemos aquí y para 1 es igual a y. Y por menos 2 es igual a menos 2y. Donde aquí podemos darnos cuenta que tenemos dos términos que podemos simplificar. Realizamos extremos con extremos y medios con medios. Aquí se supondría que estuviera un 1 que no se lo toma en cuenta. Y nos quedaría que y es igual a y sobre 1, lo cual nos dice que y es igual a y. Y nos damos cuenta que es una función biyectiva, ya que es inyectiva y suryectiva, lo cual nos dice que también podemos sacar lo que es nuestra inversa. Para sacar nuestra inversa, tenemos que tener en cuenta que nos dice que los valores de y van a ser igual a x. Entonces, tomamos nuestra fórmula principal que ya teníamos, que nos decía que y es igual, el valor despejado, perdón, de y, que sería 1 es igual a 1 más 2y sobre y, lo cual pasaría a ser f de menos 1 x es igual a 1 más 2x sobre x. Y aquí terminaría nuestro ejercicio. Hemos concluido sacando todos los puntos que tenemos en una función racional, como lo son dominio, rango, puntos de corte con el eje x, puntos de corte con el eje y, monotonía, saber si es continua o discontinua, saber si tiene paridad, saber si contiene máximos y mínimos. Hemos encontrado sus asíntotas, también hemos encontrado su gráfica, y además también hemos realizado saber si son biyectivas y hemos realizado su inversa. Muchas gracias y espero les haya gustado.